Me avisa cuando me veas, Pedro. Dice que le avises cuando te lo veas. ¿Me parece vivo? Buenas noches. Estamos transmitiendo esta pequeña sesión de Esango sobre finanzas básicas para consultorios dentales. Vamos a esperar algunos minutos, un par de minutos para que algunas personas se conecten a la pequeña sesión, ¿de acuerdo? Esperemos unos minutos más, por favor. Bueno, vamos comentando un poco sobre la intención del pequeño seminario. En realidad acá somos Esango, la plataforma para alquiler de consultores dentales. La idea de estos tipos de seminarios es ir ayudando un poco a la comunidad en temas relevantes que puedan aportar no solamente al odontólogo en sí, al colega, sino a todo el nicho de mercado, ¿de acuerdo? Eh, la idea de este pequeño primer seminario es un poco tocar un tema que está bastante comentado últimamente, ¿verdad? Nosotros como plataforma, como un marketplace de consultores dentales, nos hemos dado cuenta que hay determinados temas que son muy, pero muy importantes para el sector. En todo caso, uno de ellos es justamente qué tan factible o qué tan bueno o si es financieramente óptimo mantener un consultorio dental en este contexto, ¿de acuerdo? Y es algo que lo que hemos estado conversando mucho últimamente con algunos colegas, e incluso dada el mercado donde estamos moviendo, hemos recibido mucho feedback de personas, porque hemos llamado a muchos odontólogos, muchos colegas que nos tienen justamente esa inquietud. Seguimos en ese contexto, seguimos manteniendo un consultorio dental con todo lo que ello incurre o simplemente lo cerramos, ¿de acuerdo? Entonces la idea acá es justamente aportar un poco. Mi nombre es Paul Sanabria, yo soy economista, profesor de la Universidad del Pacífico y justo mi campo de acción es finanzas. Entonces el tema acá es justamente ayudar un poco a las personas a que, bueno, decidan si es qué es lo mejor y lo que quiero aportar en esta oportunidad es que la decisión debe ser una decisión financiera, ¿de acuerdo? Como todo, como casi todo en las decisiones en nuestra vida debe ser una decisión de costo-beneficio, que es básicamente a lo que apuntamos. Bueno, vamos un poco ya directo a lo que queremos, a lo que queremos llegar. Eh, Ubiquémonos primero en el contexto, ¿de acuerdo? El contexto en el que estamos ahora para este nicho de mercado odontólogos es muy complicado. Tenemos una caída en abril del PBI de 40%, no hay dato para mayo todavía, pero se estima que sea un 30%. Tenemos un desempleo generalizado de más de 1 millón de personas solamente en Lima, y estamos hablando de una población de Lima alrededor de 9 millones de habitantes, ¿verdad? Con alrededor de 32 millones, 33 millones de personas en el Perú. Tenemos alrededor de 200.000 y pico infectados por este virus,
Y lo que, por más que suene mucho a las personas, 200.000 o más de 240.000 o 230.000 personas, si restamos de la población total o de la población de Lima, tenemos todavía, el virus todavía tiene mucho camino por recorrer. ¿Por qué digo eso? Porque en realidad tenemos muchos meses por delante, mucho tiempo por delante para que se encuentre una vacuna o un tratamiento por lo menos que elimine o disminuya o minimice el riesgo que sienten las personas naturales al ir a lugares concurridos. ¿Por qué hago este contexto primero? Porque ese es básicamente el escenario donde un odontólogo se mueve. Un odontólogo se mueve básicamente porque atiende a pacientes que tienen pueden tener ese miedo, ¿de acuerdo?, de contagiarse. ¿Sí? Para esto hay un protocolo que ha sacado el Colegio Odontológico del Perú junto con el MINSA, pero aún así, con protocolo o sin protocolo, la persona va a tener miedo. O sea, tú le puedes decir, un odontólogo le puede decir a la persona, es que sí cumplo con todo el protocolo, pero aún así la persona no va a ir, ¿de acuerdo? Porque se han tejido muchos mitos, muchas leyendas, muchos temas sobre el contagio del virus en espacios cerrados, ¿de acuerdo? Entonces estamos quedando con que la situación del sector es bien complicada. Tenemos muchos problemas en cuanto por el paciente mismo, y en este contexto el odontólogo solo tiene la oportunidad de atender básicamente a dos tipos de pacientes. Uno por caso de emergencia, que gracias a Dios por los odontólogos siempre van a existir, ¿de acuerdo? Siempre se te puede se puede romper una muela, te puede tener un dolor de diente, de carie, en fin, lo que fuere. El tema es que siempre va a haber ese tipo de emergencias que sí van a necesitar a un odontólogo y el miedo queda a un costado. ¿De acuerdo? El miedo de un paciente queda a un costado. Por otra parte, tienes el tema de tratamientos que estabas haciendo en medio o cuando empezó la cuarentena. De hecho, los estás terminando, los planeas terminar en los próximos días o meses, porque ya de por sí el odontólogo puede trabajar. Ahora, dado estos dos tipos de clientes o pacientes que podrías tener, la perspectiva para el corto y mediano plazo para un odontólogo es bastante sombría. ¿De acuerdo? Y de ahí la pregunta, ¿vale la pena tener un consultorio, mantener un consultorio independiente o propio, mejor dicho, afrontando todos los gastos que incurre? ¿O de repente es mejor cerrar el consultorio y trabajar como un freelancer, digámoslo así? Un freelancer, un odontólogo freelancer, ¿verdad? De repente es un concepto que no está no es muy conocido en el mercado, pero me gustaría que se empiece a hablar del tema, porque el contexto lo amerita, ¿de acuerdo? Entonces, estamos en un contexto, para resumir, un contexto bastante complicado. Tenemos pocos clientes o pocos pacientes que van a ver en el corto y en el mediano plazo. Y tenemos ahora, el presente análisis que voy a realizar se marca en el contexto de que yo soy un odontólogo y que tengo un consultorio. Por lo tanto, si tengo un consultorio actualmente, sea en cualquier distrito de Lima o Perú, yo tengo que afrontar una serie de costos para mantener ese consultorio. He tratado de resumirlos un poco acá, a grandes rasgos en realidad. Tenemos costos fijos y costos variables. Costos fijos, mantener un consultorio, tenemos luz, agua, mantenimiento, otros, he sido bastante general en la parte de otros, y sobre todo alquiler, ¿de acuerdo? El alquiler es un concepto bueno, es un componente bastante fuerte del costo, ¿de acuerdo? En caso de que el consultorio sea propio, igual, tienes un costo, ¿de acuerdo? El, ¿Por qué menciono esto? Porque el costo que tiene un consultorio propio se llama costo de oportunidad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ese dinero que cuesta el consultorio y que te costó, o la hipoteca que pagas, o lo que te costó en esa infraestructura, ahí tiene un costo de oportunidad. Es decir, si no estuviera ahí, en ese consultorio, estaría en una caja municipal, estaría en un banco, estaría en cualquier alternativa de inversión que tú podrías tener, o que ustedes podrían tener. Prestarle a un amigo, con riesgo bajo, riesgo alto, lo que fuera, pero existe un costo de oportunidad. Entonces hay un costo, sea el alquiler, sea el consultorio propio, o sea el consultorio alquilado, hay un costo. ¿De acuerdo? Además tienes costos variables, ¿de acuerdo? Costos variables tienes el equipo de protección primaria, tienes insumos y tienes otros costos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una generalización bastante simple y vamos a asumir que este costo
fijo es alrededor de 2.000 soles. ¿Sí? Pongo cualquier número, en realidad. La idea no es el número en sí, sino el análisis que hay atrás. ¿De acuerdo? Y acá tienes unos costos variables que van a depender, obviamente, este costo variable va a depender del número de pacientes que se tenga. ¿De acuerdo? Costo variable por el número de pacientes. Perfecto. Esos son tus costos. Un costo fijo de 2.000 soles más un costo variable que depende del número de pacientes que tengas. El análisis de si debes cerrar su consultorio o mantenerlo debe incluir este pequeño análisis que cada uno de ustedes debe hacer según su contexto. ¿De acuerdo? Un costo fijo, identificar los costos fijos, definitivamente identificar un costo variable. ¿De acuerdo? ¿Por qué el costo variable? Porque el costo variable me va a permitir saber cuánto voy a, o me va a permitir completar la estructura de costos de mi consultorio. ¿Está bien? El análisis debe ser, como dije, un análisis costo-beneficio. Costo-beneficio. Ya tengo más o menos armado los costos. 2.000 soles de costos fijos y costo variable por número de pacientes que lo puedo determinar tranquilamente. ¿De acuerdo? De repente 5 soles por paciente, 20 soles por paciente, 40 soles por paciente, eso va a depender de la especialidad que tengas, los insumos que uses para esa especialidad y demás. ¿Y los beneficios? Pues los beneficios lo que debe tener claro es los ingresos. Es decir, los ingresos, que van a ser simplemente la cantidad de pacientes que tengas por cuánto le cobras a los pacientes, debe cubrir por lo menos el costo fijo, sea cual fuera el costo fijo. Si tu ingreso no cubre tu costo fijo, pues estás en pérdida. ¿Sí? Ahora, no solamente cubrir el costo fijo, sino también debe cubrir el costo variable. ¿De acuerdo? Si cubre el costo fijo y el costo variable, que lo pueden tranquilamente, como mencioné hace un momento, identificar llenando o identificando todos los costos asociados a cada paciente determinado. Cuando cubres esto, recién tienes un beneficio igual a cero. Es decir, esto es, para mí es beneficio, disculpen el contexto, beneficio igual a cero. ¿De acuerdo? Si tus ingresos, que son número de pacientes por lo cuanto le cobras, cubre costos fijos y tus costos variables, tu beneficio es igual a cero. ¿De acuerdo? En ese contexto, con beneficio igual a cero, ustedes están perdiendo. ¿Sí? ¿Por qué estamos perdiendo? Porque ese dinero que ustedes usan, o esa infraestructura que ustedes usan, tiene un costo de oportunidad. Y ustedes están perdiendo el costo de oportunidad. En finanzas eso se llama COCO, el costo de oportunidad del capital. Concepto muy básico en finanzas que en la forma como lo veo, debería todos los odontólogos y en realidad todas las profesiones deberían tenerlo claro. En realidad, para mí, estos conceptos de finanzas básicas y eh, finanzas básicas y finanzas personales deberían ser incluidos en la currícula de cualquier carrera universitaria, ¿de acuerdo? Porque nos permiten hacer este tipo de análisis, ¿de acuerdo? Muchos consultorios, por lo que hemos estado conversando y la experiencia que tengo, simplemente no tienen idea ni siquiera de sus costos fijos y tampoco tienen idea de sus costos variables. Es impresionante porque realmente algunos meses pueden ganar 100 soles, 1.000 soles, otros meses pueden perder 2, y al final de cuentas están trabajando para pagar el alquiler. Al final el que gana es el dueño del consultorio, del dueño, mejor dicho, de la oficina. Ustedes están trabajando para eso. O sea, ustedes no pueden en realidad trabajar porque simplemente ven que un mes ganaron 2.000 soles, 3.000 soles, 5.000, y otro mes prefieren no acordarse porque perdieron. ¿De acuerdo? En realidad, todas las decisiones con respecto a dinero tienen que ser decisiones que simplemente pasen por un análisis de costo-beneficio. Para esto, y resumiendo, necesitamos tener los costos fijos claros, ¿de acuerdo? Depende de ustedes, depende de la situación, del contexto donde se muevan, y también los costos variables. Los ingresos deben cubrir costos fijos y los costos variables. Una vez que cubren los costos fijos y costos variables, su beneficio es cero. ¿Eso incluye que están contentos? No deberían estarlo, porque están perdiendo dinero. ¿Sí? Perder dinero en términos de costo o oportunidad. Ahora, ¿cómo entonces pasamos a generar un poco de beneficio? Lo siguiente, permítanme borrar esta parte, igual vamos a colgar este video. Los ingresos que ustedes generan debe cubrir los costos fijos más los costos variables.
¿De acuerdo? Cuando pasa esto, el beneficio es cero. Con beneficio cero, ustedes están perdiendo dinero. ¿Está bien? Ahora, esa era la conclusión hasta hace un momento. Cuando ustedes empiezan a generar ingresos que son mayores a sus costos fijos más costos variables, ¿de acuerdo? Recién está empezando a generar un poco de dinero, ¿de acuerdo? Un poco de flujo de caja positivo. Lo que ustedes deben preocuparse es que esta diferencia entre los ingresos menos sus costos totales sea mayor, disculpen el gráfico, a su costo de oportunidad. ¿De acuerdo? Si ustedes generan o llegan a que su ingreso sea su ingreso neto, para los que han llegado tarde, disculpen la nomenclatura, no tengo buena letra, pero el ingreso neto debe ser mayor que su costo de oportunidad de capital. ¿Qué es el costo de oportunidad de capital? Pues como mencioné hace un momento al principio, es la mejor oportunidad que tiene su dinero. ¿De acuerdo? Digamos, armar mi consultorio me costó $10.000. ¿Sí? Es mío y demás, lo que fuere. Esos $10.000, o mejor dicho, 10.000 soles, esos 10.000 soles tienen un costo, porque si yo lo coloco a una caja municipal que me paga 8% en soles, con riesgo cero, por el seguro de depósito del Estado peruano, esos 800 soles al mes deberían ser mi coco, mi costo por de capital. ¿Sí? O digámoslo así, no en soles, pongámoslo en tasa, 8% al año. ¿Sí? Mi ingresos netos transformado en rentabilidad debería ser mayor que mi costo de oportunidad, que es el 8%. Ese ingreso neto transformado en tasa, digamos, es 10, mayor que mi COC, perfecto. Ahí recién considero que el mantener un consultorio dental es óptimo para mí. Si no cumple esto en un periodo determinado de tiempo, y sobre todo en esta pandemia, pues es mejor cerrar el consultorio, porque es mejor ese dinero ingresarlo a tu costo de oportunidad, que puede ser una caja municipal, un banco, otro negocio, o un préstamo, o prestar a alguien, o lo que fuere, la mejor oportunidad que ustedes tengan. ¿De acuerdo? Y eso es lo que quiero llegar con esta conclusión. Ahora, un punto más. Los ingresos. ¿Qué me asegura tener ingresos en este contexto? Los ingresos de un consultor dental están directamente relacionados a la cantidad de pacientes que tiene el odontólogo. Ahora, esto es complicado en este contexto. Lo único que me puede garantizar que tenga o genere ingresos en el tiempo, de tal forma que pueda subsistir y tener ingresos mayor a mi COC, es que tenga una cartera de pacientes. ¿Por qué una cartera de pacientes? Porque si actualmente ahora tienes un consultorio abierto y no tienes una cartera de pacientes, tus ingresos van a ser muy volátiles. Una vez puedes ganar, otra vez puedes perder. En ese contexto, la mayoría de veces vas a perder. Entonces, mejor dicho, no vas a generar ganancia, no vas a generar utilidades, nada. En cambio, si tienes una cartera de pacientes en cualquier contexto, los cuales siempre te van a buscar para determinar tratamientos y demás, vas a tener un flujo de caja constante en el tiempo. Y un flujo de caja constante en el tiempo, lo que me genera es predictibilidad. Predictibilidad en mi flujo de caja. Si tengo predictibilidad en mi flujo de caja, yo puedo hacer planes de comprar un consultorio, de calcular incluso el ingreso neto, porque calcular el ingreso neto en términos porcentuales es bien difícil cuando tienes un flujo de caja estable en el tiempo. ¿Entienden? Entonces, este flujo de caja constante que se deriva de tener una cartera de pacientes definida y leal o estable, digámoslo como quieran llamarlo, es lo que me va a asegurar justamente o va a apoyar mi decisión de mantener un consultorio abierto en este tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, si no tienes una cartera de pacientes y no tienes, por lo tanto, un flujo constante, hay que evaluar la posibilidad de cerrar un consultorio. Cerrar un consultorio es simplemente, si es alquilado, pues dejar de alquilarlo, guardar, no vender la silla o lo instrumental para más adelante, cuando la situación mejore,
dedicarse simplemente a trabajar, seguir trabajando, atendiendo pacientes, atendiendo los pacientes los que tengas y los que vayan de acuerdo, da la volatilidad que pueda haber en los siguientes meses o incluso en el siguiente año, y podrían tranquilamente alquilar un consultorio por horas, donde no tengan que cargar con todos los costos fijos que hemos mencionado hace un momento, sino con puro costo variable. Y lo bueno de trabajar con costo variable es que justamente es muy fácil de batir un costo variable. Un paciente te va a pagar más allá, por encima de tu costo variable, suficiente. Y pagas la hora de alquiler, que generalmente en estos consultorios, dado este contexto, van a haber consultorios. ¿De acuerdo? Entonces, para resumir, porque en realidad planeamos volver a hacer este pequeño seminario más adelante, de acá a una semana o un par de semanas, tiene que fijarse en los costos fijos, definir un costo fijo, cuánto están pagando en forma mensual por el consultorio, definir los costos variables, ¿de acuerdo? ¿Cuántos costos variables están asumiendo? ¿De acuerdo? Generar, deben llevar siempre una estadística de cuántos ingresos generan. Deben tener un cuaderno donde mensualmente incluyan cuánto ingresos generan por la atención de sus pacientes. Eso es básico. No pueden andar atendiendo pacientes o consultorios sin saber cuánto ganan mensualmente. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque no pueden definir ganancia, utilidad neta, y no pueden definir si realmente están ganando o están superando su costo de capital. ¿De acuerdo? Sin esa seguridad, financieramente no tienen nada. ¿De acuerdo? Pueden tener para comprar unas cosas, para vivir, pero eso no, generalmente no es la decisión óptima. ¿Está bien? Una vez que tengan los costos definidos y tengan un ingreso más o menos, sepan en ese contexto qué ingresos van a tener. ¿Y cómo saben eso? Pues, se pregunta simplemente, ¿tengo una cartera de pacientes definida? Si no tengo una cartera de pacientes definida, pues es muy complicado que empiecen a generar un flujo de caja constante en el tiempo. Por lo tanto, la posibilidad de cerrar el consultorio es bastante obvia. ¿De acuerdo? Que no es tan complicado, porque si tienes un consultorio alquilado, como mencioné hace un momento, pues deja de alquilar, guardas la silla, hay un costo ahí, pero creo que el costo es más válido que si mantiene un costo fijo de N soles, ¿verdad? Eso tienen que evaluarlo también. Y trabajar de repente como mencioné hace un momento, como un odontólogo freelancer, ¿verdad? Es decir, alquilan un consultorio por 2, 3 horas y simplemente atienden sus pacientes y la rentabilidad es pura para ustedes. ¿De acuerdo? Cuando, como conclusión general, ¿cuándo me conviene mantener un consultorio? Me conviene mantener un consultorio cuando tengo una cartera de pacientes definida y me conviene mantenerlo cuando tengo estos números también definidos. Mi última conclusión es, definan sus costos, definan qué clase de cartera de pacientes tienen. Si es posible, llámenlos, ¿sí? Pregúntenles qué es lo que opinan bueno, del contexto actual y si irían a su clínica para tratamientos futuros. Si no lo hacen y no tienen una cartera definida, van a perder dinero. Van a perder dinero porque los costos van a superar los ingresos. ¿De acuerdo? Y si quieren trabajar como freelancer odontólogos, no se lee ahí, pero si quieren trabajar como odontólogo freelancer, por así llamarlo, de alguna forma, y acá viene la parte de propaganda, pueden bajarse la aplicación de S&Go y tratar de justamente definir esta opción como una opción real para ustedes, ¿de acuerdo? Eh, Como ustedes saben, la aplicación que tenemos es justamente eso, ¿verdad? O sea, tenemos actualmente 16 consultorios en cartera, los cuales en diferentes distritos de Lima, en los cuales ustedes pueden usar para alquilar por horas estos consultorios, evitándose todos estos costos fijos, ¿de acuerdo? Ahora, yo pienso personalmente que el mercado se va a ajustar. Muchos odontólogos, como nos han estado contando, van a cerrar consultorios porque no van a mantener este gasto, este costo fijo mensual o sí, el costo fijo mensual. Entonces, al cerrar este consultorio, otros van a mantener el consultorio abierto porque sí tienen una cartera de pacientes estable en el tiempo. ¿De acuerdo? De repente tienen la espalda financiera para mantenerlo, para darle continuidad y demás. Si eres dueño de consultorio
y tienes una cartera de pacientes estable o más o menos estable en este contexto, que es bastante complicado, puedes tranquilamente generar ingresos adicionales, pues subiendo el consultorio a la aplicación de Sango, ¿de acuerdo? Y por otro lado, si decides cerrar o no tienes consultorio y tienes pacientes, que generalmente los más fieles son los pacientes familiares o los que ya son parte de tu gama de pacientes en general, puedes alquilar consultorios, traer la misma aplicación, ¿de acuerdo? Y la rentabilidad se va directamente a ustedes, ¿de acuerdo? Eh, yo sé que ha sido bastante rápido, nos ha demorado alrededor de 15 minutos o 20 minutos la exposición, y voy a colgar la pequeña presentación que he hecho en el grupo, ¿de acuerdo? Y cualquier pregunta, bienvenido. Si hay alguna pregunta, paso a responderlas. Sí, preguntas. Por favor. Debo cerrar mi consultorio por la crisis. Debo cerrar mi consultorio por la crisis que puedo. Ajá, bueno, en realidad cerrar un consultorio, como dije, va a depender de los costos fijos y costos variables que tengan. Van a depender de la cartera de pacientes que tengan. Yo comenzaría en primer lugar definiendo costos fijos y costos variables. Yo puedo ayudarles a cualquier persona, a cualquier odontólogo que quiera una pequeña consultoría acerca de sus finanzas, lo puedo tranquilamente ayudar, no hay ningún problema. Como mencioné hace un momento, soy profesor en la Universidad del Pacífico, tengo mucha experiencia en temas de finanzas. Definen sus costos fijos, definen sus costos variables, definen la calidad de cartera de pacientes que tengan, ¿de acuerdo? Traten de definir su costo por oportunidad de capital, ¿de acuerdo? ¿Cuál es su alternativa de inversión, su mejor alternativa de inversión, ¿de acuerdo? Y sobre la base de eso tienen que decidir. Lo peor que pueden hacer ahora es cerrarse y simplemente por un tema sentimental mantener un consultorio activo, ¿de acuerdo? Es preferible algunas veces cerrarlo, asumir ciertos costos y cerrarlo y trabajar en forma independiente, de repente como un autónomo freelancer, a mantener esos costos que al final te van a ahogar. Como vuelvo a repetir en un inicio, toda decisión gente en la vida tienes una decisión de que analice costos y beneficios, ¿de acuerdo? Y parte de eso es justamente analizar esto, ¿de acuerdo? Que si me conviene o no me conviene mantener un consultorio, pues es una decisión de costo-beneficio, ¿de acuerdo? Definir costos, definir la cartera de pacientes que tengan, llamar a los pacientes y ver qué tal, cómo se sienten, si irían o no irían. Si no, pues creo que la alternativa de ser un consultorio y trabajar en forma independiente es una buena opción, ¿de acuerdo? Igual, tienen mi contacto, tienen el contacto de Sango para cualquier pregunta y demás, ¿sí? ¿Qué requisitos se necesita para alquilar en la app? En realidad, para alquilar en la aplicación, lo único que necesitan hacer es bajar la aplicación, validar el COP en la misma aplicación. Nosotros vamos a darles de alta, vamos a darles el go para que puedan alquilar en consultorio. Como decía en su momento, tenemos ya 16 consultorios, casi 17 consultorios en diferentes distritos de Lima. Ustedes pueden alquilar. Hay incluso algunos consultorios que tienen unidades para zurdos, hay algunos consultorios que todos cumplen con los protocolos de bioseguridad, tienen muchos protocolos de bioseguridad. eh, y ofrecen calidad, ¿de acuerdo? Tenemos en San Isidro, Miraflores, Los Olivos, tenemos casi en todos los distritos de Lima. En provincia tenemos en Cusco, en Arequipa. En realidad, la idea es que, o sea, yo sé que es complicado de repente alquilar a alguien, complicado entre comillas, alquilar un consultorio a alguien que no conoces, pero justamente esa es la comunidad que tratamos de construir ahora en el Sango. Todos somos ontólogos, ¿de acuerdo? Eh, y tratamos de crear una comunidad en la que nosotros, la misma confianza de la comunidad, de los miembros de la comunidad, construya un sistema en el cual nosotros mismos nos podamos ayudar. ¿Está bien? Entonces, para eso la aplicación hay términos y condiciones. Nosotros somos los moderadores simplemente de este nicho de mercado, digámoslo así, y queremos el éxito de todos en realidad, ¿de acuerdo? Los que alquilan y los dueños del consultorio se van a ver beneficiados
si logramos que esto avance, ¿de acuerdo? Perlear, eso sería básicamente las variables más importantes para decir si cierras o no cierras un consultorio. Lo voy a repetir porque me han vuelto a preguntar. Definir costos fijos y costos variables, definir la calidad de la cartera que tienes, ¿de acuerdo? Sobre la base de eso puedes hacer un pronóstico de los ingresos que puedes tener y definir tu costo oportunidad. ¿Cuál es tu mejor alternativa de inversión? ¿Qué harías con ese dinero si dejas si cierras tu consultorio? Esos 2.000 soles que hablabas al principio, que ya no vas a pagar en alquiler, no vas a pagar en costos fijos, ¿qué harías con esos 2.000 soles mensuales? Por igual están, ¿verdad? Si estuvieras tu consultorio estarían yéndose a pagar todos esos costos fijos, si no los tienes. ¿Qué harías? Puedes prestarlos, puedes invertirlos en algo, o simplemente ahorrarlos en un fondo mutuo pequeño mensualmente y dedicarte a alquilar o atender a tus pacientes, sigues trabajando, alquilando a través de la plataforma de Sango y alquilando pacientes cada vez que puedas. Entonces te ahorras, matas esos costos fijos que hunden en el contexto actual y sigues ganando por dos lados. Tu flujo de caja, esos 2.000 soles que sirven a costos fijos, van a tener una rentabilidad y además sigues teniendo tus pacientes en el lugar donde quieran, más cerca a ellos, que es una variable muy importante hoy en día, dado el contexto en el que estamos, y generando ingresos adicionales. ¿De acuerdo? Espero haber ayudado. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Qué costos tiene alquiler por hora? ¿Qué costos tiene alquilar por hora? En realidad, los costos por alquilar por hora para un odontólogo que ya valió el COP va a depender del consultorio que decida alquilar. Si bajas la aplicación Sango, te vas a dar cuenta que tenemos 16 consultorios disponibles para alquilar. Ellos tienen sus propias fechas y horas en las cuales están dispuestos a alquilar su consultorio. Tienen todo lo que ofrecen y varían desde 40 soles, me parece, hasta 100 soles por hora, ¿de acuerdo? Obviamente cada precio cada consultorio va a ofrecer distintas cosas que va de acuerdo al precio que requiere, ¿de acuerdo? Acuérdense, y esto es muy importante, nosotros vamos a estar en cada transacción que se realice, desde que empieza hasta que finalice, ¿de acuerdo? Es decir, si ustedes alquilan un consultorio por hora, 2 horas, 3 horas, nosotros vamos a llamar al consultorio dental, vamos a estar con toda la transacción hasta que realmente llegue ustedes con el paciente, lo traten y vamos a recibir feedback de ambos lados, ¿de acuerdo? Entonces, consideren eso, ¿de acuerdo? Para aquellos que cumplen con el requerimiento del consultorio de la carta de pacientes, tienen definir sus costos y demás, y le ganan su costo por oportunidad, mantengan su consultorio, ¿de acuerdo? Y súbanlo a la aplicación de Sango, porque en ese contexto cualquier rentabilidad es buena. No sabemos, los meses que se vienen van a ser bien complicados, ¿de acuerdo? Y para aquellos que no dan este análisis, les da un resultado negativo, o sea que no ganan el costo oportunidad del COC, pues una alternativa válida, dejando lo sentimental a un costado, cerrar el consultorio, generar ingresos con ese flujo en alguna alternativa, con un fondo mutuo, y seguir trabajando a través de Sango y alquilas un consultorio y vas trabajando a los pocos pacientes que tengan o los muchos pacientes que tengan, depende del contexto y la coyuntura del momento. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra? En vez de cerrar mi consultorio, ¿puedo sacarle rentabilidad subiendo el consultorio en Sango? Por supuesto que sí. Al subir tu consultorio en Sango, en vez de cerrarlo, sí, o sea, lo que puedes hacer es cerrar tu consultorio, subir todas las horas disponibles que tengas a Sango y nosotros, como se han podido dar cuenta, si ustedes están en nuestra base de datos, siempre estamos moviendo sus consultorios. Estamos tratando de, mandados por correo a la base de datos que tenemos, de más de 8.000, 10.000 correos de odontólogos en Perú, y estamos promocionando sus consultorios. Ayer estamos promocionando un consultorio en San Borja, me parece. Mañana promocionamos un consultorio que es me parece, en Jesús María, que es para zurdos en realidad. Si ustedes tienen su consultorio y quieren que nosotros lo promocionemos, por favor, envíenos su correo. Perdón, envíenos su video. Contáctenos, envíenos su video y nosotros lo promocionamos gratis. Súbanlo de Sango y lo peor que puede pasar es que nadie les alquile. Sí, es un extremo total dada la coyuntura actual, pero está siempre la posibilidad de generar ingresos. Nosotros estamos acá para ayudarlos. Vamos a tratar de que generen ingresos ustedes y que el odontólogo que no tiene un consultorio también genere ingresos alquilando a través de la plataforma. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta?
¿Qué medidas de bioseguridad cumplen los consultores en Sango? Bueno, cada medida de bioseguridad está escrita en cada consultorio que está en la plataforma de Sango. En la plataforma de Sango hay 16 consultorios actualmente. Cada uno tiene específicamente definido qué medidas de bioseguridad tiene contra el COVID. Entonces ustedes pueden escoger desde el distrito hasta qué medidas, hasta qué consultorio pueden tener. ¿De acuerdo? Y aparte, no es que estén alquilando a alguien que desconozca, porque saben, tienen su COP, tienen su nombre, tienen el nombre del paciente al cual va a llevar, y no sean nosotros que vamos a estar en todo el proceso desde que alquila hasta el final. ¿De acuerdo? La idea es que en este contexto nos ayudemos todos. ¿De acuerdo? ¿Qué requisitos se necesita para alquilar en APP? Ninguno, ser odontólogo, más bien eso sí, ser odontólogo básico, ¿sí? Y tener el COP, ¿de acuerdo? Tener un COP en el cual nosotros puedan validar, ¿de acuerdo? Nos pueden mandar su COP, nosotros lo validamos. Nosotros no vemos si están al día en el colegio ontológico, y definitivamente no lo hacemos directamente, ¿de acuerdo? Todo está en los términos y condiciones. La idea es que sí cumplan con todo lo de la ley. Si la ley cumple, si la ley pide que estén al día en su pago del colegio ontológico, pues tienen que hacerlo. Pero directamente la aplicación no verifica eso, ¿de acuerdo? Nosotros nos mandan su COP, nosotros validamos que el COP sea válido contra su nombre, su DNI y demás, y procedemos a darles el alta para que puedan alquilar, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Listo. Igual de todas formas, hace una pequeña clase de finanzas básicas. Prometo repetirla si es que no lo pueden ver el video colgado. Y sobre la base de esto, procedemos a subir, como mencioné, el video. Y cualquier consulta, pues pueden avisarme. Acuérdense, pueden escribirnos a S&Go. Y cualquier consulta, no den escribiendo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta más adicional? ¿No? Ok. Listo, muchas gracias. Y estamos repitiendo 2 seminarios en los próximos días. Uno sobre Sango, básicamente, sobre la plataforma de Sango, que quedaron algunas preguntas, muchas preguntas sueltas. Y otro seminario sobre finanzas para consultorios, ¿verdad? Como lo que hemos hecho hoy día. De repente un poco más espaciado, con un poco más de tiempo, y porque se han unido personas casi al último, pero vamos a repetirlo, ¿de acuerdo? Y cualquier consulta, como digan, escríbanos. Si tienen un video que quieran promocionar el video, su consultorio también. Y nada, buenas noches y cuídense, ¿sí?